Propiedades físicas del aire atmosférico. Es transparente, inodoro, incoloro e insípido a menos que esté contaminado. Su densidad y peso disminuyen con la altura debido a la menor presión. El aire se puede comprimir y expandir dependiendo de las condiciones de presión y temperatura. El aire tiene alta fluidez, por lo que se puede mover y llenar un espacio fácilmente. Los gases tienen la capacidad de difundirse y mezclarse. Los gases más constantes de la atmósfera son el nitrógeno con el 78%, el oxígeno con el 20% y el argón con el 1%. Los gases variables son el vapor de agua y el dióxido de carbono dependiendo de la altitud, humedad y actividad humana. La presión atmosférica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. El intercambio gaseoso es el proceso vital por el cual el oxígeno entra a la sangre a través de los pulmones y el dióxido de carbono sale de la sangre a los pulmones para ser exhalado. Este proceso ocurre en los alvéolos, pequeños sacos de aire donde la sangre capilar se oxigena y sale CO2. La ventilación es el proceso por el cual el aire entra y sale de los pulmones regulado por el diámetro de las vías respiratorias. La difusión es el movimiento espontáneo entre los alvéolos y la sangre de los capilares sin la necesidad de utilizar energía. La perfusión es el proceso por el cual el sistema cardiovascular bombea sangre del corazón hacia los pulmones regulado por el diámetro de los vasos sanguíneos. La ventilación depende de tres tipos de presiones: la atmosférica, la intraalveolar y la intrapleural. La presión atmosférica es la fuerza que ejercen los gases sobre cualquier superficie, por ejemplo el cuerpo, y como ya lo mencionamos, desde 760 milímetros de mercurio. La presión intraalveolar o intrapulmonar varía dependiendo de su fase, la respiración, pero siempre intenta igualar la atmosférica. La presión intrapleural es la que se encuentra dentro de la cavidad pleural, que también varía, pero siempre se mantiene inferiormente aproximadamente menos 4 milímetros de mercurio. El intercambio gaseoso es un proceso pasivo a través de la barrera hematogaseosa que ocurre por difusión simple y gracias a un gradiente de presión, siguiendo la ley de Fick. El flujo es igual al área por la densidad del gas por el coeficiente de difusión entre el espesor de la membrana. El área de difusión es de unos 70 metros cuadrados. El espesor está entre 0.1 y 0.5 micras. El coeficiente de difusión de un gas es un medio líquido, el cual depende de su solubilidad y de su tamaño. Los coeficientes de difusión para los principales gases respiratorios son 1 para el O2, 20.3 para el CO2. El CO2 presenta un coeficiente de difusión más de 20 veces superiores al del O2. Por otro lado, la ley de Boyle nos explica la relación entre el volumen y la presión de un gas a una temperatura constante. Si el volumen de un gas aumenta, la presión va a disminuir. La presión parcial es fundamental para presidir el movimiento de los gases. Con esto recordamos que los gases tienden a igualar su presión en dos regiones conectadas. Un gas se desplazará de una zona con mayor presión parcial a otra con menor zona parcial. Además, cuanto mayor sea la diferencia de presión entre ambas zonas, más rápido será el movimiento de los gases. La presión parcial de oxígeno en los alvéolos es de aproximadamente 104 milímetros de mercurio, mientras que su presión parcial en la sangre capilar es de 40. Esta gran diferencia de presión parcial crea un gradiente de presión muy fuerte que provoca que el oxígeno cruce rápidamente la membrana respiratoria, desde los alvéolos hacia la sangre, a pesar de que tiene un coeficiente de difusión muy bajo. La presión parcial del dióxido de carbono también difiere entre el aire alveolar y la sangre, pero su diferencia es mucho menor. La presión parcial del dióxido de carbono en sangre capilar es de aproximadamente 45, mientras que en los alvéolos es de 40 milímetros de mercurio. No obstante, como ya dijimos anteriormente, la solubilidad del dióxido de carbono es mucho mayor que la del oxígeno, aproximadamente 20 veces mayor, tanto en sangre como en los fluidos alveolares. Como resultado, las concentraciones relativas de oxígeno y dióxido de carbono que se difunden a través de la membrana respiratoria son similares. Sin la gran diferencia de presión parcial entre los alvéolos y la sangre, el oxígeno no puede desplazarse eficientemente entre la membrana respiratoria.